Ya vimos con anterioridad, de forma abstracta, sin concretar, qué es eso de la programación orientada a objetos. Ya se hizo referencia al concepto de objeto, clases, de herencia, pero lo mejor será abandonar ese tipo de explicaciones abstractas y verlo directamente con ejemplos de código. Bien, pues con este otro archivo vamos a ver qué es esto de crear una clase, cómo funcionan y qué es una clase y qué es una instancia de la misma. Bueno, este código no es más que una especie de juego, muy simplón, pero que nos va a servir para ilustrar todos estos conceptos. Recordemos que la estructura también del código la podemos ver así. La tenemos aquí en esta tabla. Estos son dos clases. Sabemos que son clases porque están así definidas con esta instrucción. Siempre tienen este procedimiento que define la creación, digamos, de una instancia de este objeto, el tiempo de ejecución, y vamos a definir ya unas variables con unos valores determinados. Self hace referencia a él mismo, a esa misma instancia. Ese bicho pues, va a intentar moverse devolviéndonos unas posiciones aleatorias con respecto a la posición que tuvieran anteriormente, fila y columna. Tenemos otra clase por aquí, que es tablero. Tiene instrucciones como esta: crear un tablero, crear bichos, filas y columnas serán las de el tablero, cuyas posiciones se van definiendo por esta lista: posiciones, fila, columna. Por eso le he puesto FC. Una de las propiedades que tienen los bichos es int, es una especie de índice. Entonces, lo que hace este procedimiento es buscar en toda la colección de bichos. Bichos es una lista de bichos, como veremos a continuación, y busca aquella cuyo valor sea lo que hemos dado como argumento. Y nos devuelve la posición dentro de la lista. Esta simplemente nos devuelve precisamente la instancia concreta que está dentro de esa lista según lo que hemos visto anteriormente. Hay algunos que son depredadores, con esto los cuenta y nos dice cuántos son. Y esto es un código que no lo voy a explicar detalladamente, que lo que hace es mover los bichos, comprobando si esa posición tiene sentido o no, es decir, si cae dentro o no del tablero. Y bueno, aquí lo que tenemos es que si el depredador, si es un bicho de tipo depredador y se encuentra con uno que no lo es, se lo come. Entonces se va a eliminar de la lista de bichos y ocupará su posición. Eso es lo que tiene ese código. Esto simplemente lo que hace es imprimir el tablero. Entonces, para ver cómo funciona, simplemente le vamos a dar a ejecutar. Este es el que hemos tenido ahí unos pasos previos y luego nos está imprimiendo el tablero y se queda esperando, pues simplemente vamos viendo cómo las posiciones van cambiando
De vez en cuando desaparece algún bicho. O varios. Y se van moviendo. Los que aparecen con D son depredadores. Los otros son normales. Bien, démosle interrumpir con la S. Y veamos un poco el código, cómo funciona desde aquí. Bien, se crea un tablero y T ya es una instancia de tablero. Se fija una de sus propiedades, se crea el tablero, se crean 20 bichos. Y esto es algo que no hacía falta dentro de este juego que hemos creado. Simplemente lo he puesto para comprobar a ver si el argumento se está pasando por valor o por referencia. Recordemos el vídeo anterior sobre la cuestión del alcance, en el que con una variable tipo string, tipo cadena de caracteres, pues vimos que se pasaba por valor. Vamos a ver si en este caso, al ser un objeto, se está pasando por valor o por referencia. Si se pasa por referencia, lo que ocurre es que todos los cambios que hagamos aquí sobre el objeto se seguirán al salir de este procedimiento. Es decir, esta fila tiene un valor, aquí se cambia y aquí pues tendríamos que comprobar a ver si fila tiene su valor original o tiene el valor cambiado dentro de este procedimiento. Bien, y luego ya pues imprime el tablero y se queda en un bucle de movimiento, impresión, hasta que escribamos S. Bien, pues veamos cómo llega un objeto como argumento en un procedimiento. A ver si va por valor o por referencia. He insertado aquí esta instrucción en la cual pues a este bicho con índice 1, bueno, pues le cambiamos número de fila 3. Recordemos que aquí se lo vamos a poner a 0 y vamos a ver qué aparece a continuación. Bien, para no ejecutar todo el código, vamos a poner aquí pues un punto de interrupción y le vamos a dar a la opción de depuración. Bien, vamos a ver que he impreso un 3 y un 0. Bien, vamos paso a paso. Le hemos dicho que la fila tiene que coger el número 3, lo imprime, valor 3. Aquí se le pasa por argumento esa misma instancia y llega el argumento, se le dice fila igual 0 y cuando lo recuperamos imprime valor 0. Luego lo cambia. Es decir, cuando ponemos un objeto como argumento, pues nos lo cambia. Es decir, está enviado como referencia. Bien, aprovechemos para echarle un vistazo y así vemos también cómo movernos por el código con ayuda del IDE, que es ese método. En programación orientada a objetos, pues muchos de estos pues, se llaman métodos. Un método, por ejemplo, es crear bichos. Y luego se cuenta también con propiedades. Propiedades pueden estar implementadas de este modo, pero también en algunos casos tienen el aspecto de
de una función, de un procedimiento, perdón, de una función, ¿de acuerdo? Que devuelven un valor, que es este caso. En este caso, como nos conviene que nos devuelva un valor en función del argumento, pues se ha implementado de este modo. Y en este caso, aquí lo que nos devuelve es un valor entero y aquí lo que nos devuelve es una instancia de bicho. Recordemos cómo lo hemos hecho. Podemos buscar otra opción, por ejemplo, crear bichos, y así vemos algún detalle cómo funciona el código ahí, a la vez que aprendemos a cómo sacarle partido a algunas de las posibilidades básicas del IDE. Bien, aquí nos hemos ido a algo que tiene que ver con herencia, que veremos a continuación. Voy aquí y me voy a la clase, esta es la superclase, ¿de acuerdo? Después veremos en qué consiste esto. Bien, aquí estamos, dentro del mismo procedimiento, del mismo módulo, perdón. Aquí lo que tenemos es una lista donde va a ir metiendo las sucesivas instancias que vamos a ir creando. Y dentro de este bucle, lo que hace es que en cada iteración crea una nueva instancia. Asigna algunos valores y finalmente lo incluye en la lista. Y a su vez también pues su índice, su valor int, que podemos denominar índice, pues es el que utiliza para almacenar en las posiciones del tablero el valor, es decir, que está ocupada por el bicho cuyo int es igual a un determinado valor. Y con esta instrucción lo incluye en la lista. Es decir, tenemos una lista de objetos. El resto del código, pues, no es muy complicado de ver. Aquí podemos ver algo especial, que podemos verlo en el funcionamiento, y tiene que ver con esta instrucción, perdón, con este argumento para la instrucción print. Esto lo que hace es que va a imprimir sin añadir retorno de carro y salto de línea. Es decir, va a seguir imprimiendo en la misma línea, siempre que pongamos en. Por lo demás, las sentencias son como las que se han ido viendo en otros casos, en los cuales pues se usa unas salidas pues formateadas conforme al format y estas especificaciones del formato. Son números enteros. Bien, pues a continuación seguiremos avanzando en esto de las clases y vamos a ver un caso de herencia. Bien, pues aquí empezamos ahora a describir este módulo que nos había saltado antes, que se llama herencia. Como antes, no voy a hacer una descripción detallada de cada una de las partes del código. Eso invito a que lo haga el lector. Bien, pues aquí estamos viendo que mientras antes creamos una instancia de tablero, aquí estamos creando una instancia de tablero S. Quizás la forma de denominarla no sea muy acertada, puesto que es fácil confundir tablero S con tablero sin más. Pero bueno, dejémoslo así. Por lo demás, se le están mandando las mismas instrucciones prácticamente, ¿verdad? Salvo estas que hemos añadido para ver lo que tiene que ver con el alcance. Y tiene métodos que son parecidos. Sin embargo, cuando vamos, por ejemplo, a imprimir tablero, pues vemos que se ha vuelto a escribir entera. No es necesario. De hecho,
cosas que no aparecen aquí, que nos aparecerán en tablero S. Eso podemos verlo a la hora de ponernos a escribir código. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos implementado imprime tablero en saltadores crea bichos. Y aquí vemos esto que nos está diciendo que está descrito antes, pero antes en otro lugar, ¿dónde? En tablero. Objetos.tablero es una clase que la habíamos escrito aquí precisamente, en el otro módulo. Y aquí estamos usando la herencia. Es decir, tablero S hereda todo de tablero. Por eso aquí vemos que tenemos solamente, lo podemos ver aquí en la parte de estructura, lo que hemos implementado. Que en principio hemos sobrescrito 2, esta, hemos pasado objeto, como podemos ver, y crea bichos, también la hemos cambiado. Objetos. Por lo demás, aquí nos aparecen en otro tono, ¿verdad? Otras propiedades que están en objeto. No están en herencia, sin embargo, podemos acceder a ellas, porque son heredadas. Y estas otras, estas dos en concreto, las hemos reescrito, excepto esta que es nueva. Esta propiedad es nueva. Y para ello basta con hacer esto. De este modo se hereda. El de creación de la instancia recurre directamente a la orden de creación de instancia en la superclase. Esto es lo que significa superclase. Y esto lo que está es dando la orden a que se ejecute el correspondiente. Este de aquí. Aquí lo que se hace es que se usa parcialmente lo que venía heredado. Super, crea bichos. Y luego se hacen algunas correcciones que son las que están aquí. Algunos cambios o ampliaciones, en fin. Esta es nueva. Aquí en objetos no nos aparece. Imprime tablero, pues de nuevo la reescribimos y esta vez sin usar nada de lo escrito anteriormente. La rehacemos de nuevo. Bien, pues en esto consiste la herencia. También hemos hecho algo parecido para cada uno de esos bichos, que ahora tenemos unos bichos saltadores. Bueno, lo único que hacen es que tienen unos avances superiores. Entonces va creando bichos, lo que pasa es que en un determinado número pues los define como saltadores. Con lo cual, en su lista, lo que tenemos son algunos que se han sustituido. Todos los elementos que estaban en esta lista, que es la heredada también, ¿eh? Que son las posiciones FC, recordemos, todos esos elementos pues se van aprovechando tal cual, salvo que lo que vemos aquí es que se crea una instancia de saltador y algunas instancias se sustituyen por estas que se van creando aquí. Son objetos distintos, salvo que este saltador es una subclase de bichos que son las que generalmente aparecerán en esta lista. ¿Podemos diferenciarlos? Sí. Aquí, en esta parte de código, es donde podemos saber qué clase de bicho tenemos. Nos pregunta si la instancia determinada por esta posición en la lista, nos pregunta si es
de tipo saltador. Entonces, si es saltador, pues va contando 1 más 1 más 1, así, todos los que vaya encontrando como de tipo saltador. Aquí lo hemos usado nuevamente. Va recorriendo la lista y va haciendo comprobaciones y entre otras comprobaciones nos pregunta si ese bicho es saltador o no. Algo que está escrito y que no hemos comentado, ¿verdad? Es lo que tiene que ver con estas listas de listas que ya estamos usando para las posiciones, ¿de acuerdo? Y vamos a aprovechar para ver cómo se usan y vamos a darle al botón derecho. Aprovechamos si vemos algo interesante también del IDE y le preguntamos usos. Aquí nos aparecen los usos, por ejemplo. Si nos vamos, pues por ejemplo aquí, sin más. Bien. Con esta instrucción estamos por un lado recorriéndolo con toda la lista, todos los elementos que hay aquí, pero estamos usándolos con esta instrucción enumerate. Con esta instrucción tenemos por un lado la posición dentro de la lista y la fila. Y estos son listas de listas, ¿de acuerdo? Donde F es la que hemos definido para las filas y la segunda parte, que son las listas dentro de listas, serán las columnas. Esto es una fila y esto es una columna de un valor concreto, fila y columna. Vamos a ver si tenemos alguna otra fórmula por aquí. Aquí está. Aquí lo que vamos viendo es que va creando bichos y hace referencia a columnas, J hace referencia a filas. Con lo cual una posición determinada está dado por una fila y una columna. Es lista de listas. Aquí, por ejemplo, pues se define una lista así, por defecto, cuando crea el tablero, crea todo con valores -1 y va creando entonces lista de listas. Recordemos que esto lo que hace es crear una lista. Si tenemos dudas con algún tipo de instrucción de estas, también podemos hacer pruebas dentro del IDE. Copio eso. Voy a copiar, pero antes si quiero, o 1 de 2, o le doy un valor a columnas o cambio columnas por algún otro valor. Digo columnas igual 5, por ejemplo. Ahora sí, copio y eso es lo que crea. Veamos cómo podemos trabajar con esto. Fila 1 igual a la anterior. F2 igual algo parecido por lo anterior, pero para que quede más claro, pues vamos a ponerle que sea el valor I de la columna. Y vamos a decir FC. Vamos a definir como una lista. fc.añadir F1, F2 y FC.
Pues ahí tenemos, esta es una primera lista, todos los valores menos 1, que era la primera. La segunda lista, que está dado por los números de columnas. ¿Cómo accedemos a una posición determinada? Pues FC, esta sería la segunda, que sería entonces la 1. Y si queremos una columna determinada, pues 3, valor 3. Bien, pues con esto hemos podido ver en qué consiste esto, los argumentos como referencia, también con objetos. Con las listas, por ejemplo, pues sería igual, también se pasan como argumentos por referencia. Hemos visto cómo definir clases y cómo aprovechar la herencia, lo cual nos facilita muchísimas cosas. Y bueno, pues esto no es más que un ejemplo. Pues invito pues a jugar con este juego y a estar creando variaciones sobre él y así estar haciendo pruebas de código. Y como las veces anteriores, este mismo código lo suyo es experimentar, cambiarlo, documentarlo, ir escribiendo comentarios para que todo vaya quedando claro y vayamos viendo si vamos entendiendo todas y cada una de las partes del código. He tratado con estos vídeos y con los archivos de ejemplo plantear una solución para aquellos que quieran aprender a programar y no partan de tener unos conocimientos previos de suficiente nivel como para empezar por ellos mismos, ni siquiera aún usando algunas de las referencias o lecturas recomendadas que introduje al principio. Espero que sean de utilidad y que sirvan para este propósito. ¿Y cómo seguir a partir de ahora? Bueno, pues consultar esas referencias y sobre todo experimentar mucho con los mismos ejemplos, plantearse ejercicios pues según interés o necesidades, como cambiar un formato de un archivo o hacer algunos cálculos, en fin, cosas que uno estime que puedan ser necesarias y útiles. Y luego pues seguir buscando otros ejemplos en internet y experimentar. Creo que solo hay una forma de aprender a programar y es practicando. Hay que perderle el miedo y con el tiempo pues se puede uno ver pues programando con cierta rapidez y resolviendo también en poco tiempo problemas que antes pues requerían mucho más y que puede hacer la máquina fácilmente.